Dentro de este juego, ¿qué papel cumple la llamada cuenta 2? Que hemos hablado mucho del tema. Uy, ayer estuve leyendo eso. Bueno, aquí tenemos dos modalidades de ahorro adicional. Está la cuenta 2, que es una modalidad que brinda las AFP, donde yo puedo seguir ahorrando, y a diferencia de las cuentas obligatorias, yo puedo sacar dinero de la cuenta 2 en algún momento. Claro. Existe esa posibilidad. Y además tiene unos beneficios tributarios. Claro. O sea, yo podría sacar ese 10% eventualmente y ponerlo en la cuenta 2. Por ejemplo, y el otro es el ahorro provisional voluntario, el APB. Bueno, es otra modalidad que no solamente lo pueden entregar las AFP, sino que también los bancos, compañías de seguro y otras instituciones financieras. Y esa posibilidad tiene mejores beneficios tributarios aún. El Hay APB. dos posibilidades de APB. El APB letra A, que es aquel que me permite, por ejemplo, no pagar impuestos, y el APB letra B, que me permite que el Estado me bonifique con un 15% anual de lo que yo ahorro, con un tope cercano a los 300.000 pesos. Sí. O sea, no solo las personas que tienen mayores ingresos hacen APB, por tanto es bien regresivo el APB, con los impuestos de todos los chilenos y chilenas se favorece a las personas que tienen ahorro adicional, ¿no? Claro. Exacto. Sí, yo escuchaba harta crítica respecto de lo mismo. Al final, los ricos, o los que tienen mucha plata... Los que ganan más plata, en el fondo, pueden acceder a una APB. Exactamente. Y además quedan exentos, quedan con tremendos beneficios tributarios. Claro, con la diferencia que la APB no se puede retirar porque está destinado para la jubilación. Pero la cuenta 2, tú tienes 24 giros al año. Es decir, 2 giros al mes. 24 giros al año para poder sacar los montos que tú desees. Y va rentando, lo leí ayer en varias AFP, va rentando de acuerdo a la misma rentabilidad de la AFP de los multifondos. Y tú puedes ponerlo en el A, en el B, en el C, en el E o en el D. Esa es un poquito la diferencia, Marco. Pero ojo que el APB también puede hacer retiro, ¿no? En el APB también se puede hacer retiro, ¿no? También se puede hacer retiro. Y finalmente hay una última modalidad, que es cuando tú te vas a jubilar, que es el excedente de libre disposición. A ver. Donde en el fondo, si tú tienes acumulado una cantidad de dinero que son 12 UF en estos momentos, si es que tú tienes una pensión que va a ser igual o superior a 2 UF, tú puedes sacar el resto como si fuese una herencia, ¿no? Todo de un viaje. Y puedes sacar el resto si lo consideras una parte del resto que te queda. Entonces, siempre y cuando completes las 2 UF o que sea equivalente al 70% del salario promedio que tú ganabas los 10 últimos años. Es el excedente libre de disposición. Pero eso es casi imposible. Es bastante, Claro, o sea, son muy poquitas personas. Casi nadie. Son poquitas personas. Ese es como el equivalente al retiro de la discusión actual. El excedente libre de disposición en el sistema de cuentas obligatorias, no cuenta 2 ni APB, es como el equivalente al retiro actual. O sea, las poquitas personas que logran juntar harta plata pueden sacar Es algo. imposible, o sea, una ¿Marco? tasa de reemplazo al 70% nadie no la consigue nada. Claro, nosotros seguimos atentos, Marco, a lo que está pasando en el Congreso con esta discusión de la comisión. En el Senado vamos a estar transmitiéndole todo, todavía no comienza, así que tranquilo, ahí está la sesión de comisión. Ustedes saben cómo se toman las cosas con tiempo, Senado. Así que no se está perdiendo nada, está momentáneamente suspendida, le vamos a llevar a su casa en vivo y en directo todo lo que esté pasando en esta semana clave con la votación en el Senado, que estaba fijada para las 4:30, pero todavía no comienza, así que usted va a saberlo y lo va a saber, por supuesto, con nosotros. Hola Chile. Ahora, Marco, ¿cómo nos calculan la jubilación? La pregunta que yo le he tirado recién porque me comía la ansiedad. Estoy pensando en mi jubilación. Quiero saber cuánto va a sacar. Vas a vivir 120 años, tranquilo. Y yo comentaba que este calvario entra. Uno entra a la página de la AFP, al menos yo entré a la mía. Está caída la mía. Y te hace una proyección. Uno sale llorando. ¿Cómo? La tuya de Germán sale llorando. Sale llorando. Uno sale llorando de ahí. Sí. Marco, uno entra, puedes Yo ver la vi, la cerré rapidito. puedes ver el monto acumulado en tu cuenta personal, y además la AFP, o al menos la mía, hace una proyección. Entonces, por ejemplo, yo me jubilaría el 2046 con un monto determinado. Tantos años nos faltan. Sí, bueno, esa proyección que hace la AFP es certera. ¿Uno podría confiar en que efectivamente yo me voy a jubilar con ese monto o no? Digamos. Esa proyección está llena de supuestos. Supuestos de cuánto vas a cotizar hasta que te jubiles, vale decir cuál es la densidad de cotizaciones, si tienes laguna, no tienes laguna, cuál es tu crecimiento de tus salarios hasta que jubiles. Otro punto importante, ¿en qué año exactamente te jubilas? ¿Cuál es la rentabilidad de los fondos de pensiones desde ahora hasta que te jubiles? Y algo más críptico todavía,
cuál va a ser la tasa de interés en el momento que te jubiles, porque eso sirve para calcular la pensión, porque se proyecta la tasa de interés al futuro, para ver entre los 65 años, por ejemplo, que te jubila, hasta los 90, supongamos que vive, cuál va a ser la tasa de interés futuro. O sea, está lleno de variables. Lleno de variables, lleno de supuestos, ¿no? Y acá justamente podríamos decir que vamos a tratar de desentrañar la caja negra del cálculo de las pensiones. ¿no? Les voy a poner solamente una fórmula que espero que no para atemorizar, sino para que vean lo complejo que es, para hacerlo simple. ¿Cuáles son los elementos que hay detrás? Entonces, como yo en el retiro programado, porque tanto el retiro programado como la renta vitalicia tienen sus propias fórmulas de cálculo. En el retiro programado, la pensión mensual que yo parto, mi pensión de partida, recordemos que acá va bajando la pensión en la medida que se va agotando los fondos, va a ser igual al saldo que yo tengo en mi cuenta individual. Supongamos yo alcancé a juntar 50 millones de pesos. Ese es el saldo de la cuenta individual. Dividido por un concepto extraño para la mayoría, pi, que es el rarísima. CNU, que significa capital necesario unitario para construir pensiones por 12, ¿no? Que tiene que ver con que es un cálculo mensual. Entonces, la gran discusión, porque uno dice pensión mensual, fácil, 300, 200, lo que me toque. Saldo, también, lo entiendo, junté 40 millones, 30, 50, 10. 12 tiene que ver con los meses, pero ¿qué es esto? CNU. ¿Qué es el CNU? Y esto es clave. En el CNU es una fórmula bien compleja donde hay distintas variables que afectan el cálculo de la pensión. Primero, tablas de mortalidad. Las controvertidas tablas de mortalidad. ¿Qué significa esto? Que la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero cada cierto tiempo van estimando cuál es la esperanza de vida de las personas cuando llegan a jubilar. Si en promedio van a vivir hasta los 80, hasta los 85, hasta los 90, y se constituyen tablas de mortalidad, que son probabilidades de morir a cierta edad particular. Y aquí hay un gran mito, ¿no? Porque desde mi punto de vista, yo obviamente no creo en este sistema de cuentas individuales, creo en la seguridad social, pero se ha dicho que la tabla de mortalidad significa que todos nos vamos a morir a los 110 años. Y en estricto rigor no es tan así. ¿Cómo es? Lo que se hace es que se asigna una probabilidad, supongamos en el caso de los hombres, 65, el momento de la edad legal de jubilación, hasta los 110 años. Y acá está la probabilidad de que la persona muera. Entonces, la probabilidad más grande opera en los 80, 82, 84, donde en general, en promedio, mueren los hombres. Pero sabemos que en sectores de menores recursos mueren 10 años antes que en comunas de mayores ingresos. Ojo con eso. Deberían existir al menos en este sistema tablas de mortalidad diferenciadas por nivel socioeconómico. En punto. Pero los 110 años significa que hay una probabilidad de 0,001% de morir. Y no es que se calcule como que todos van a morir a los 110, sino que lo que se calcula es que el saldo acumulado alcance para llegar a este periodo. Y acá se asigna una pensión de 1.000 pesos, por ejemplo. Una buena aclaración, ¿eh? Entonces es importante, uno puede ser crítico, pero es importante hacerlo lo más seriamente posible. Ya, pero de todas maneras, en la extensión de la curva, la extensión de la barra hasta los 110 me parece excesivo. Habría que recorregir. ¿Cuántos casos hay de hasta los 110? En el fondo, claro, o sea, los 95 pareciera aceptable, 98, 100. Ponle 100. Pero más de 100, vamos a tener una tabla que utilice una variable porque hay un caso o dos casos en el país, me parece una... Porque igualmente, aunque haya una curva, de todas maneras, al considerar los 110 o los 105, alargas de todas maneras el cálculo de la pensión. Así es. En el fondo, el mismo saldo tienes que distribuirlo en más tiempo. Exacto. ¿Cierto? ¿Y esa tabla va cambiando a medida que pasan los años? ¿Cómo se llega a hacer hasta los 110 años? La super de pensiones es la que la calcula. Así es. La Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, la ex Superintendencia de Valores y Seguro, ambas calculan esta tabla y la van actualizando cada 5 años aproximadamente. Tanto para pensiones de vejez, invalidez, sobrevivencia, hombres y mujeres. Y en general, el promedio, si los hombres hoy día aproximadamente, el promedio de esperanza de vida al jubilarse está en 85, 86 años, se espera que la próxima actualización que viene pronto sea 87. Y eso es porque eso mueve la curva de vida del chileno, de la chilena, ha ido aumentando. Es que ese es el punto, que la tabla parece arbitraria.
O sea, parece arbitraria. Incluso algunos han propuesto eliminarla. Yo no sé si es posible eliminar la tabla de mortalidad. Te lo digo así directamente. Es que lo que pasa es que tenemos un problema. Y ahí es donde uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto no era una discusión de pensiones? ¿No? Sí. En los sistemas de seguridad social esto no existe. ¿No? ¿Cómo se existe? No, se calcula, la pensión se calcula con dos variables. ¿Cuántos años cotizó la persona? Por ejemplo, usted cotizó 30 años, tiene derecho al 70% de su salario de los últimos 10 años promedio. ¿Y sobre qué le calculo ese 70%? Sobre esa remuneración promedio. Hasta que se muera. Exacto. Punto. Eso es. Si se muere a los 90, 98, 70, 75, da lo mismo. Hay que pagarle hasta que el señor se vaya al cementerio. Exacto. Todas estas variables que tienen que ver con proyecciones no están incluidas, salvo para la sostenibilidad del sistema, para calcularlo a nivel macro, ¿no? Que otra discusión. Entonces, esto es muy importante. Las tablas de mortalidad... Perdón, lo que pasa es que cuando hay sistemas que permiten la transferencia intergeneracional, que quiere decir que tienen una parte de reparto, es decir, que hay gente más joven que financia pensiones de gente mayor, da lo mismo a la tabla de mortalidad, porque por sentido de vida, a medida que tú avanzas, van quedando menos personas. Claro. O sea, entonces esas personas siempre van a ser financiables. O sea, sí, hay más gente de 85 que de 86, que de 87, claro, que de 88. Entonces siempre va a ser financiable. ¿Y qué le responden a esa solución quienes dicen, pero es que las sociedades se están haciendo más longevas? Cada vez hay más gente adulta y menos jóvenes o menos fuerza laboral. Sí, la respuesta es... ¿Da o no da? Da. Por eso que los sistemas hoy día en Europa y la construcción de las pensiones en los países desarrollados no tiene una sola fuente de ingreso. Tú no puedes descansar solamente, claro, en reparto, ni en seguros intergeneracionales. Ni en cotización individual. Ni en cotización, o sea, tienes que tener de todo un poco. Entonces tu pensión se tiene que componer por varios montos que vienen de varias fuentes, de alguna u otra manera. Y de esa manera tú no recargas el sistema y generas una suerte de equilibrio, ¿o no, Marco? Así es, y de hecho hay un gran mito. El envejecimiento de la población afecta a cualquier sistema de pensiones. Pero hay una gran diferencia. En este sistema de cuentas individuales, si la tabla de mortalidad se nos mueve a la derecha, finalmente este factor va a aumentar y la pensión va a disminuir. Por tanto, cada persona asume ese envejecimiento de la población. Tiene que trabajar hasta los 75, exacto, tiene que cotizar más. En un sistema colectivo, lo que se tiene que hacer es que de manera colectiva, valga la redundancia, se financia aquello responsablemente para enfrentar el cambio demográfico. Entonces nadie puede decir que los sistemas de reparto solo son afectados por el envejecimiento de la población. Súper importante lo que dice Marco, porque ese también es un argumento recurrente que es una falacia, hay que decirlo. Dicen, no, es que el sistema de reparto es un sistema socialmente insostenible porque cambia la figura demográfica. Pero bueno, si tú tienes tablas de mortalidad hasta los 100 y no sé cuánto de años, evidentemente, mientras más viva la gente... y mientras más cambie la figura demográfica, o sea, mientras tú más estires la proyección de vida, te va a ir bajando la pensión. Es decir, la longevidad afecta tanto al sistema de reparto, sí, como a la capitalización individual, que es lo que está diciendo él. Exactamente. Y en el caso de las mujeres es doblemente discriminatorio, porque las tablas de mortalidad de las mujeres se mueven más a la derecha. El promedio de esperanza de vida al jubilar es de 90 años. Por tanto, las mujeres, ahorrando lo mismo que los hombres, sacan una pensión más baja. Por ser mujeres.